Buenos días, soy el doctor Osvaldo Reyes y me pidieron que les conversara el día de hoy sobre eh, temas de sexualidad. Ahora, es un tema que normalmente uno pensaría que no debería estar en estas charlas de orientación a la vida universitaria, pero desde nuestro punto de vista nos parece sumamente importante, ya que ustedes tienen un proyecto de vida, ustedes tienen un plan de algo que quieren conseguir, su título universitario, y hay ciertas situaciones que pueden afectar este proyecto que ustedes tienen planeado. Eh, Ustedes van a entrar a la universidad, lo cual una vez pase la pandemia involucra relaciones interpersonales y sociales. Y ciertas creencias que se nos han inculcado a lo largo de los años pueden llevarlos a ustedes a actuar de una manera inadecuada. Y es lo que nosotros llamamos como mitos de la sexualidad. Son estos relatos fabulosos de apariencia real, pero que contienen información falsa, información sexual equivocada o sin ningún valor científico, que lamentablemente muchas veces son tomados como una realidad y no lo son, y lo pueden llevar a cometer errores que pueden terminar en una enfermedad de transmisión sexual o en un embarazo no planeado. Y lamentablemente estas dos situaciones pueden alterar sus planes que tienen de terminar su carrera en un determinado número de años, o inclusive de poderla terminar de alguna forma. Entonces, estos mitos que vamos a ir discutiendo, se los voy a presentar así en letras grandes, precisamente para que sepan y se acuerden que es un mito, que esto no es real, lamentablemente son creencias, y vamos a tratar de quitarles ese velo y se den cuenta de por qué son mitos y qué es lo que realmente ustedes deben saber para tener una vida sexual plena. Y como ya mencioné, que no vaya a afectar sus planes a futuro. Entonces, comenzamos con cosas elementales, como por ejemplo pensar que la masturbación es algo que es perjudicial, ya sea física o psicológicamente. Definitivamente esto no es cierto. Estas creencias radican desde hace muchos años. En tiempos antiguos se decía, por ejemplo, que la masturbación eh, era considerado casi un genocidio. ¿Por qué razón? Se decía que los seres humanos proveníamos del espermatozoide, lo que llamaban la semilla masculina. Las mujeres solamente funcionaban, y hago la aclaración aquí desde ya y le pido disculpas, no soy yo, así decían las crónicas, las mujeres eran básicamente un terreno de cultivo para estos espermatozoides, para esta semilla. Si la semilla se desarrollaba bien, nacía un hombre. Si la semilla se dañaba, entonces salían mujeres. Y eso es lamentablemente una creencia que ha perdurado inclusive en nuestros tiempos. Por eso les mencionaba que bajo ese concepto, la masturbación sería considerado como la muerte de millones y millones de seres humanos en potencia. Esa imagen que ven allí es de una pancarta, una propaganda en el área de Estados Unidos, siglo pasado, donde pueden darse cuenta que dice que el espermatozoide suertudo dice que la masturbación es asesinato. Y esto no es un meme, es un letrero real basado o sustentado en estos mitos que no son ciertos. ¿Okay? Definitivamente sabemos que la creación del ser humano requiere de ambas partes, tanto hombre como mujer, y la masturbación, por lo tanto, no es un asesinato. Segundo, se les puede haber dicho en algún momento o le han hecho creer que la masturbación es causal de daño físico o mental, de que se van a volver locos, de que les van a salir pelos en la mano, de que los temblores que tienen son por esto, y eso no es cierto. ¿Okay? La masturbación es una forma de liberación sexual completamente aceptada y sana, no tiene ninguna repercusión dentro de límites normales. ¿Okay? Eh, Como digo, si ustedes salen de la casa y en la universidad y regresan y es baño, baño y nuevamente y el baño, definitivamente eso ya no es saludable. Pero la masturbación como una forma o variante de practicar su sexualidad no va a tener ninguna secuela ni a corto ni a largo plazo y definitivamente no es causal de trastornos mentales ni psicológicos. Este mito, lamentablemente, está tan arraigado que en Estados Unidos se hizo una encuesta, nuevamente, encuesta el siglo pasado, y se preguntó a estudiantes de medicina de universidades de Estados Unidos si pensaban que la masturbación era peligrosa desde un punto de vista psicológico, y aproximadamente el 15% de los estudiantes pensaron que sí. Estamos hablando de estudiantes como ustedes, del área de ciencias, que deberían saberlo mejor,
pero como digo, es algo tan arraigado que es difícil romper este ciclo. Lo cual no sería tan terrible si no fuera que el 10% de sus profesores pensaban exactamente igual. Entonces, estas conversaciones nos ayudan a darnos cuenta de que estamos creyendo cosas que no tienen ningún sustento científico y que por lo tanto podemos practicar sin tener temor de que esto nos va a afectar. Algunas veces me gusta poner ejemplos de qué tan lejos se pueden llevar estos problemas o estos mitos de la sexualidad. Y aquí les presento a dos hermanos, John y Harvey Kellogg. Estos dos hermanos, John Harvey es el primero, el que está a mano izquierda, él tenía una idea de pensar que la sexualidad era peligrosa en los jóvenes. Y él trató de hacer todo lo posible por reducir la sexualidad en los jóvenes. Una de sus hipótesis de trabajo era que los alimentos con sabores podían ser causal de estimular la sexualidad. Por lo tanto, los jóvenes deberían comer comidas simples y sencillas. Creó una comida hecha a base de hojuelas de maíz, pero no sabían nada porque no tenían azúcar. Él quería comercializársela al mundo para llevar sus principios en beneficio de la humanidad, pero su hermano, Will, pensó que el producto no era comercial así como estaba porque no sabía nada. Él quería agregarle azúcar. Los dos hermanos se pelearon, la compañía se rompió, Will se quedó con la empresa, él tenía mentalidad más comerciante, y lo comercializaron como los cereales Kellogg's. Entonces, sépanlo desde ya que los cereales Kellogg's, la persona que se coma su plato de cereal en la mañana, es o fue realmente creado como una campaña anti-masturbación. Lamento haberles arruinado el desayuno, pero es una realidad de la cual no podemos separarnos. Ok, otro mito. Pensar que el hombre tiene mayor capacidad de interactuar sexualmente que la mujer. Eso es falso. Esto ha sido estudiado de múltiples formas. Inclusive hay una publicación de una revista de psicología donde se le hizo o se interrogó a hombres y mujeres que pensaban sobre diferentes roles de ambos géneros a múltiples niveles, uno de los cuales obviamente era el de las interacciones sexuales. Y de verdad, muchas personas llegaban a pensar que las mujeres interactuaban menos sexualmente que los hombres. Pero ese sesgo desaparecía con la educación y con la edad. O sea, a mayor educación y a mayor edad, con más conocimiento, con más experiencias vividas, nos comenzamos a dar cuenta que esa diferencia no existe, que realmente los hombres y las mujeres somos iguales, incluyendo desde el punto de vista de interacción sexual, y estas son cosas que desaparecen, por ejemplo, con la educación que ustedes van a tomar ahora que entran en la vida universitaria. Otro mito, pensar de que el coito es la técnica más conveniente para alcanzar el orgasmo, o de que las mujeres demoran más en llegar al orgasmo. Ese es un mito nuevamente que no tiene ningún sustento científico, pero tiene una explicación. Aquí les menciono, por ejemplo, las conocidas como zonas erógenas, son aquellas zonas que son capaces de provocar la excitación sexual y el placer, e inclusive llevar a una mujer al orgasmo sin necesidad de que haya penetración, lo que se llama el coito. Entonces, usted puede disfrutar de su vida sexual sin necesidad de que se dé el acto sexual de penetración como tal, con los riesgos que representa esto desde un punto de vista de embarazo. Obviamente esto les queda ahí, así que después si quieren tomarle foto a la pantalla y tenerla en su celular para futuras referencias, siéntanse libres de hacerlo. Bueno, esto otro que ven aquí está basado en los estudios de Master y Johnson de la respuesta sexual. Esto posiblemente en la secundaria en algún momento se lo mencionaron, la famoso ciclo de respuesta sexual. Hay una fase de excitación, una meseta, el orgasmo propiamente dicho y la resolución. Este es el caso de los hombres. En teoría las mujeres tienen la capacidad de tener varios orgasmos sin llegar a esa resolución. Eso es lo que dicen los estudios. Pero cuando se ha llevado este principio, esta curva al mundo real, realmente aparecen curvas como estas. Entonces, pocas palabras, es casi imposible conseguir lo que llamaríamos orgasmos simultáneos o la capacidad de tener un orgasmo al mismo tiempo hombre y mujer, porque es muy difícil compaginar estas dos curvas, depende de muchas situaciones. Entonces, el no alcanzar el orgasmo simultáneamente no es nada malo. A veces será primero el hombre, a veces será la mujer, a veces sí ocurrirá, si ocurre, bien por ustedes, pero sépanlo de que no llegar al orgasmo de manera simultánea no es que mi sexualidad está mal o yo estoy haciendo algo malo.
es simplemente algo que puede ocurrir de manera natural y simplemente disfruten su sexualidad sin estar preocupándose de cosas como estas que no tienen ninguna importancia. Esta que les pongo aquí es otro hecho verídico. Este es un estudio que se realizó con la idea de ver cómo responden los órganos pélvicos, los órganos internos durante el acto sexual. Es una resonancia magnética realizada, ahí se puede ver a la izquierda es una mujer, a la derecha es el hombre, pero esto fue hecho durante el acto sexual en los aparatos de resonancia. Este estudio lo que arrojó, y que es sumamente importante para ustedes y por eso lo traigo en esta parte, es qué ocurre internamente en las mujeres durante el acto sexual. Lo más importante es recordar que el orgasmo no son más que contracciones del útero. Las mismas contracciones que se dan durante el periodo menstrual, pero en otro contexto. Pero vean lo que ocurre internamente que salió en este estudio. El útero se contrae, como en las contracciones del parto como mencioné, el cuello se abre ligeramente y la vagina se cierra. Esto es básicamente un sistema evolutivo biológico desarrollado buscando embarazo. ¿Okay? Esto fue creado con el propósito de conseguir un embarazo. El cuello se abre para que entren los espermatozoides, la vagina se cierra para que no se salga el pene y no deje de liberar los espermatozoides que tiene que liberar. O sea, todo busca un embarazo. Entonces, sépanlo, que aunque ustedes van a entrar a la universidad y puede ser que la mayoría de sus relaciones interpersonales y sociales de tipo romántica no lleguen a esto, cuando ocurra, sépanlo que desde el primer acto sexual ustedes pueden tener riesgo de terminar en un embarazo. Y eso definitivamente no es lo que quieren, porque puede afectar definitivamente todos sus planes. Nada coarta más fácilmente el deseo de estudiar que un niño llorando en la habitación cercana al cual le tiene que prestar atención. Entonces, los mitos que vienen a continuación se van a enfocar en